leyendo el texto, ¿no? Porque a veces hay personas, o como el argumentativo, que te dan un solo párrafo, o que en un solo párrafo, perdón, entiendes absolutamente ya todo lo que quieres, ya le perdiste, ya sabes en ese párrafo lo que quieres, y ya como que dices, no, ya no me interesa leer, con esto es suficiente. Aquí hay, perdón, espérate un momentito. Aquí hay unos ejemplos específicos. Me voy por el segundo especialmente. Dice, el perro es el mejor amigo del hombre por su simpatía y por su belleza incomparable. Al compartir la vida con un perro, las personas son más felices, ya que tienen un compañero con quien jugar. Para vivir plenamente, por lo tanto, la única opción es convivir con un animal de este tipo. Con eso yo no estoy convenciendo a alguien de que el perro es el mejor amigo del hombre, aunque sea una frase muy común en la vida, ¿verdad? Siempre, ¿cuál es el mejor amigo del hombre? La gente dice el perro, ¿verdad? ¿Ok? Aunque es algo que es subjetivo, en el buen sentido de la palabra, porque para algunas personas puede ser el gato, ¿verdad? O para algunas personas puede ser un hámster, que es lo que le gusta, o un loro, qué sé yo. Entonces es algo que te queda en la mente y decir, ¿y por qué el perro es el mejor amigo del hombre? ¿Por qué dicen que el perro es el mejor amigo del hombre? Y comienzas, obviamente, a investigar un poco más por qué se da esto, de dónde nace esta frase, o de dónde nace esto de que el perro es el mejor amigo del hombre. Muy bien. Y obviamente por su simpatía y por su belleza incomparable, unos podrán decir que es simpatía y belleza incomparable con el perro que son feísimos, podrán decir, ¿no? ¿Ok? Y unos que son muy bonitos, ¿no? Entonces hay diferentes tipos, ¿no? Entonces, bueno, y otro poco de cosas. Unos dirán, al compartir la vida con un perro, las personas son más felices. Unos dirán, no, yo no puedo ser feliz con un perro porque yo soy alérgico al pelo del perro, entonces no soy feliz por eso. O sea, hay muchas cosas que este párrafo expositivo lo que trata justamente es esto, de exponer algo, una idea, y que te va dando la explicación completamente, te va dando algunas explicaciones y que te deja ese bichito de seguir leyendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en ese sentido, tenemos esta parte de aquí. Aunque no lo he puesto aquí en la diapositiva, el otro párrafo que debemos ver es el párrafo de conclusión. ¿Qué es un párrafo de conclusión? Es justamente como dice también el nombre, un párrafo que concluya todo aquello que yo he puesto en el texto y que he utilizado en los otros párrafos. Hablo del párrafo introductivo, el párrafo argumentativo, el expositivo, el conceptual, qué sé yo. Los que yo haya utilizado o los tipos de párrafos que haya utilizado en un determinado texto, al final deben verse reflejados en un párrafo de conclusión, en donde yo concluyo, ¿ok? Aquello que he escrito o los resultados de aquello que he escrito, ¿verdad? Más que nada son como, ¿qué concluyo después de que yo he hecho esto? O qué concluyo con lo que he leído. Entonces, concluyo que el perro no es el mejor amigo del hombre, porque de acuerdo a lo que dice tal persona y a investigaciones hechas, pasa esto de acá. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces se concluye con eso, ¿no? Entonces, de eso se trata la conclusión. Por eso todo tipo de textos o trabajos académicos, enfocándome obviamente en tesis y este tipo de cosas, las conclusiones son de las cosas importantes o es una de las cosas más importantes que nosotros como profesores vemos, porque obviamente es esa síntesis que dice, ¿qué concluiste en tu investigación? Emanuel, dígame. Sí, disculpe, lo que pasa es que tuve un problema con el Zoom que me sacó cuando estaba tomando asistencia, creo. No sé No he si me tomado la haya asistencia tomado. todavía. Ah, ok, ok. Es porque, Ya, o sea, entré en antes, pero no me servía el audio, entonces tuve que reiniciar. sí, no he tomado asistencia, la voy a tomar Ah, al ok, final. ok, Listo, gracias. listo. Bien, entonces, estamos claros con esa parte. Les voy a poner en este momento, escúchenme bien, voy a dejar de compartir, les voy a poner en el chat. Déjenme habilitar el chat, que siempre se deshabilita. Un momentito. Acá está ya. Un momentito. Les voy a poner en el chat un link. Vamos a ver dos videos. Este primer link está relacionado con aprender a redactar tu párrafo. Son tips para aprender para redactar un párrafo. Vayan cogiendo apuntes, por favor. Siempre es importante coger apuntes de las cosas más importantes. En este video hay unas dos o tres cosas extras de las que hemos visto que son muy importantes para elaborar un párrafo y que obviamente las adherimos o las van a adherir a aquello que ya hemos visto. No sé si me confirman si ven
el link, ¿verdad? Creo que sí lo ven, ¿verdad? Así que por favor, revísenlo, son como casi 7 minutos y después de los 7 minutos conversamos y pregunto, por favor, vayan tomando apuntes. Listo. Si quieres Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1. Debes hablar mucho. 2. Debes practicar escribir. Y 3. Debes
Bien, me imagino que estamos ya, ¿verdad? Ok, bien. Viendo el video, básicamente trata de estos tips que el autor, o perdón, la persona que está en el video hace relacionado a la elaboración o la estructura de un párrafo como tal. ¿Ok? Los párrafos, recordemos que son la base o estructural de un texto, ¿ok? Y que prácticamente no es solamente verlos que estén bien estructurados, estamos hablando de la cantidad de líneas o qué sé yo, sino que su redacción esté bien hecha. De lo contrario, hay una pérdida total en el lector, ¿ok? A la hora de verlo. Y es súper importante, es como que yo les dé a ustedes un párrafo a leer o un texto que esté completamente desordenado, que esté sin coherencia, ¿verdad? De seguro muchos me dirán, profesor, esto no tiene ni pie ni cabeza, no entendemos, qué sé yo, porque obviamente no hay un orden. E incluso los puede llevar a una equivocación, no solo de aprendizaje, sino una equivocación a la hora de hacer una prueba o qué sé yo. Muy bien. Entonces, bien. Se hablaron algunas cosas importantes y para mí hay dos cosas que no habíamos visto como tal, pero yo quería que las vean en el video, que dice la persona. Alguien, por favor, relacionado a lo que anotó, que tal vez no hemos visto, y que yo sé que no hemos visto, ¿ok? Relacionado a los párrafos en cuanto a la estructura. A ver. Yo anoté dos cosas. Una es de que el Dale. párrafo tiene que tener una sola idea y que para las Ya. ideas más complejas se tendría que dividir el párrafo. Ya, perfecto, muy bien. Es decir, que cada párrafo tiene una sola idea, ¿verdad? Si se comienzan a mezclar, o si se comienza a mezclar otra idea en el mismo párrafo, habría que dividirlo porque este conformaría un párrafo diferente. Sin embargo, no quiere decir que la idea principal del texto debería enfocarse a lo mejor en el primer párrafo, ¿ok? La idea principal. Pero sin embargo, cada párrafo tiene su idea de acuerdo a lo que se quiere decir. Bien, hay otras cosas importantes ahí dentro de, gracias Johnny, hay otras cosas importantes ahí relacionadas con esta estructura del párrafo, muy importantes. A ver, ¿quién más? Sobre, Dale, Kevin. sobre el hecho de los espacios. Ya, Sangría, cuando sería novela o un texto académico, y línea, ya, cuando es una carta comercial o un informe técnico. ya. No se puede usar los dos mezclados en el mismo texto. Muy bien, perfecto. Eso es súper importante. Mateo, Mateo Valareso. No estoy seguro si ya lo dijeron, pero una de las cosas que más hace énfasis en el video es sobre el tamaño del párrafo, Ya, de no hacerlo ni muy largo ni muy corto, principalmente ya. por la atención y los descansos de lectura del lector mismo. Perfecto. Ahí están las tres ideas tal vez más importantes que tiene el cómo es el video, ¿no? La que dijo Mateo, la que dijo Kevin y la que dijo Johnny, ¿verdad? Entonces, vamos empezando por la de Kevin, ¿no? Que justamente hablaba de los espacios entre párrafo y párrafo, ¿verdad? Y hablaba pues que algunos son para novelas, para trabajos académicos, dependiendo. Sin embargo, vamos a enfocarnos específicamente en la estructura como tal. Si es completamente que el interlineado es pegado, ¿verdad? Lo normal es que cuando tenemos que tener en claro, y que ya lo sabemos, que cuando termina un párrafo es como un punto aparte, ¿verdad? ¿Ok? Eso está muy claro. ¿Ok? Si hay un punto seguido, pertenece al mismo párrafo. Al terminar el párrafo, lo ideal es que si está lineal, o sea, no hay espacio, se haga una sangría en la primera línea, ¿verdad? Con un tab que se llama en la computadora, ¿ok? Y esa sangría me indica que va a iniciar un nuevo párrafo. Si no es así, la otra forma de separar es dejando un espacio, pero ya no la sangría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? No se pueden usar las dos cosas a la vez, es decir, un espacio más la sangría. ¿Ok? Eso es como redundar en ese sentido. Denis, dime. Algo que él también mencionó, que de hecho lo mencionó Ajá. como importante y tenía una Ajá. confusión, era que él dijo que lo más importante del texto debería ir al inicio, y él lo repitió un par de veces, que realmente Exactamente.
Realmente me llamó la atención porque en alguna vez en un curso similar se estaba hablando de dónde debía ir la información más importante. Y realmente como yo lo había aprendido es que puede estar en el inicio, puede estar en la mitad o puede estar al final, dependiendo del énfasis que uno le quiera dar o del tipo de texto. Muchas veces en una historia o algo así, siempre la idea principal ver al final para crear ese efecto de, no sé, de suspenso. Entonces me llamó un Perfecto. poco la atención, me llamó un poco la atención que él diga y repitió que lo más importante debería ir al inicio o primero. Cuando él habla de lo más importante en este caso, Denis, yo también, el video lo he visto muchas veces, es muy buena tu apreciación. Tu apreciación es buena y lo que dijiste también es verdad. La idea principal podría estar incluso en cualquier lugar del texto, ¿verdad? Justamente, pero va a depender incluso del tipo de texto que estés haciendo. Por lo general, cuando son novelas o cuando son libros, la idea principal no te la dan al principio, sino que te la dan casi al final, justamente para ese suspenso. Peor si hay una segunda parte, ¿verdad? Un segundo libro o qué sé yo, ¿ok? Entonces, eso es más o menos como las series, ¿verdad? Que te dejan picado el capítulo para que tú sigas viendo, ¿ok? O te dicen continuará y lo peor, lo más desesperante es cuando te dicen termina la serie y la serie dicen regresamos después de 4 meses o 5 meses y uno dice 5 meses de esperar para ver, entonces te quedas como desesperado, ¿no? ¿Ya? Entonces creo que pasó mucho en pandemia para todos aquellos que yo ahí en pandemia recién descubrí el Netflix en cuanto a ver cosas, porque obviamente no había mucho que hacer. Y de verdad que hay cosas interesantes, ¿no? Obviamente, por ejemplo, ahí recién me vi Patrón del Mal, La Casa de Papel, ¿Quién mató a Sara? Me imagino que se les hace conocido alguna de esas series, ¿no? Lupin, y bueno, y 365 y un poco de series que bueno, han sido interesantes, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero es verdad lo que dices, Denis, para volver a enfocarnos, o sea, en ese sentido puede ir la idea en cualquier lugar. Ahora, él habla de lo más importante al principio, Denis, se refiere un poco a trabajos académicos relacionados a que debe haber coherencia en cuanto a que lo más importante debe ir al principio para que exista coherencia en lo que yo estoy leyendo. Pero vamos específicamente a hablar en lo académico, ¿no? ¿Ok? Es decir, que debe tener un orden, porque en lo académico, en cambio, sí necesito saber desde el principio qué es lo que voy a ver, ¿verdad? Para obviamente ir en ese orden hasta el final. Pero en otro tipo de textos, los párrafos pueden tener las ideas al final, pueden tenerlas en medio, pueden tenerlas al principio. Lo habíamos visto ya incluso en la primera clase, si no me equivoco, Kevin nos hablaba algo de eso, relacionado con que exactamente la idea no podía ir, no exactamente debe ir en el primer párrafo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Denis, para que no te confundas, él trata de decir esto, es que lo más importante va al principio como para que el autor sepa de qué se trata y darle una coherencia al texto, ¿verdad? No sé si está un poco más claro ahí con lo que te digo, ¿no? Pero Sí, sin sí queda claro. de lo que dices, que tienes una gran razón, ¿no? Dime, Denis. No digo, sí quedó claro, está más claro Sí, ya. perfecto, ya. O sea, es en ese sentido, ¿no? Pero está, lo que tú has dicho no es nada descabellado, es la verdad también, ¿no? Que las ideas pueden estar de acuerdo al tipo de texto. Cuando son novelas pasa muchísimo ese tipo de cosas. Las ideas principales o el desenlace final, por decirlo así, nunca lo vas a ver al principio, ¿verdad? Te dice que es una historia, pero sin embargo sí comienza diciendo que es una historia que trata de tal y tal y tal cosa. Lo que pasa es que no sabes, ¿verdad?, cómo va a terminar, ¿ok? Y ahí es que te deja, disculpen la palabra criolla, te deja como picado, ¿no? Entonces, siguiendo un poco la línea de esta cuestión del párrafo, de la división de los párrafos, y como les decía, no se pueden poner los dos. Y deben ser divididos por igual, como decía cómo es el video. ¿A qué se refiere por igual? Si tengo 10 párrafos y los 10 párrafos están separados por espacio, perdón, los 3 primeros párrafos están separados ya por espacio, todos deben estar por separados por espacio, ¿verdad? No es que el primero por espacio, el segundo por sangría, el tercero por espacio y unido, no. Por eso dicen o es párrafo o no es párrafo. Es decir, que deben estar separados por igual. Si están todos por sangría, los dos primeros por sangría, todos por sangría. ¿Ok? No puede haber eso, que incluso hasta estéticamente se ve feo, ¿no? Que los dos primeros estén unidos con una sangría, después haya un espacio y bueno, no se ve bien, ¿no? Por eso dice o es
o no es. Y lo otro que dijo Mateo está relacionado con las líneas del párrafo. Se dice que un párrafo, que hay que tener cuidado, decía él, con los párrafos cortos, pero más cuidado con los párrafos largos porque puede hacer que que el lector se aburra, ¿verdad? De lo que está leyendo, ¿ok? Y que lo recomendable es que como máximo tenga unas 15 líneas, ¿ok? Yo les había puesto como mínimo 4. Entonces debe haber un intermedio, decía él, que podrían ser 6, 7, 8 líneas en un párrafo. No quiere decir que no puedan haber las 14 o las 15, siempre y cuando esté bien redactado, ¿ok? Y ahorita vamos a ver un video de redacción en cuanto a 5 tips relacionados con la redacción, como más o menos debe ser para que obviamente el lector tenga ese interés a la hora de estructurar un párrafo como tal. Entonces, ahí están estas tres cosas importantes o tres tips importantes relacionados con el párrafo. Incluso hablaba ahí de que puede haber párrafo de una línea siempre y cuando, y muy de vez en cuando decía, ¿verdad? Muy, que sea para especificar algo muy, muy importante que solo quieres que esté solo. Que incluso estaba hasta entre signos de admiración. ¿Sí vieron, verdad? En el video. O sea, solo muy rara vez podría ser eso, pero simplemente por esa razón, para que esté separado y tiene que estar como resaltado que está aparte, porque eso es importante específicamente para que esté solo, ¿ya? Es algo muy, muy de vez en cuando que se hace o por alguna cosa muy especial, ¿ok? Pero lo normal es que la estructura del párrafo esté entre un mínimo de unas 4 líneas, 5 líneas, y un máximo de 15 líneas. Lo ideal es que esté un intermedio. Como decía ahí, ponía el ejemplo de jamás hacer un párrafo que tenga una carilla completa, ¿verdad? Porque obviamente es una cuestión de hostigarse, ¿ok? Y puede perder el lector la atracción o le puede perder el hilo incluso a lo que está leyendo. Muy bien, entonces esas son las tres, básicamente 3 o 4 razones importantes, más el aporte que hace Denis, que es muy importante también relacionado con esto del párrafo, ¿no? Les voy a poner ahora en el chat otro link, pero este está relacionado con la redacción. Es una chica que da 5 tips de redacción importantes a tomar en cuenta y del cual el párrafo no tendría prácticamente o el texto validez o no tendría lógica, no tendría importancia o no tendría incluso interés por parte del lector si está mal escrito, si no está bien escrito. ¿Ok? Ahí está, por favor, chicos. Entonces, unos 7 minutos más y con eso de ahí comentamos. Asimismo, tomen apuntes, por favor.
Bien, chicos, creo que estamos ahí ya también con el video. Ah, bien. ¿Qué dice la chica en el video? Ella empezando dice obviamente que de las cosas importantes para que exista, de las cosas importantes de una buena redacción está en mantener al lector que permanezca obviamente y entienda el texto completamente. Y al final termina diciendo incluso que el escribir o el saber escribir bien es un arte, ¿ok? Es un arte porque simplemente, obviamente, es obvio que uno aplica una serie de cosas que implican un conocimiento en un ser humano y que tiene un buen nivel, obviamente, de escritura y de comunicación, sea esta oral o sea esta escrita. En este caso estamos hablando específicamente de escrita. Y de ahí da 5 tips importantes. ¿Cuál es el primero? La sencillez. Bien, dice la sencillez, dice depende del público, pero miren que ojo habla de la sencillez, incluso ya dice no utilizar palabras tan rebuscadas, pero incluso después dice depende del público al que vayas a hablarle o al que le vayas a escribir. Es decir, depende a quién yo voy a hacer, voy a escribir, depende de quién me va a leer. Si es un texto obviamente netamente académico y está específicamente relacionado con su profesión, van a tener que ir términos académicos relacionados a su profesión, a lo cual no le puedo meter una palabra pues que no tiene nada que ver. O no vamos a escribir, para ser más claro, no vamos a escribir como hablamos muchas veces, ¿ok? O con quién hablamos, ¿ok? Porque obviamente la conversación que tenemos con nuestros amigos o con nuestros padres o qué sé yo, pues no es igual que la de poner algo específicamente serio en un texto. Muy bien, ¿cuál es la segunda? Organizar la lluvia de ideas. Organización de la lluvia de ideas. Bien, perfecto. Han estado atentos, algunos han estado bien. Entonces, esa lluvia de ideas es importante. ¿A qué se refiere con esto de la lluvia de ideas? Si cojo de algunos textos o de algunos lugares o de un mismo texto, porque quiero reducirlo y quiero hacer mi propio texto relacionado con diferentes párrafos, cojo la lluvia de ideas más importantes que yo pueda encontrar, las anoto, las veo y después las voy organizando para darle, obviamente, para la redundancia, un orden, ¿ok? Y poder hacer mi texto como debe ser. Dice aquí, yo también lo tengo puesto aquí, el lector no está en su mente, no está en la mente del escritor. ¿A qué se refiere con eso? Que cuando nosotros escribimos debemos pensar que no escribimos para nosotros. Alguna vez creo que les comentaba, una vez escoge un papel y escribe un poco de cosas del lado, de por acá en la esquinita, algo, y usted solamente se entiende. Pero si este papel se lo pasa a usted a alguien, va a decir, ¿y este relajo qué es? ¿Verdad? Entonces lo mismo pasa acá, ¿no? Entonces, usted debe saber que para quien va a escribir es para otra persona, y esa otra persona tiene que entender. Y usted no puede dejar nada sobreentendido, o que tenga una duda, porque obviamente el lector no sabe de dónde sacó usted eso, o qué es lo que usted quiere decir. Eso debe estar, todo debe estar bien claro, ¿ok? Ni tampoco lo va a tener siempre al escritor, ¿verdad? Para que le pueda explicar. Bien, entonces, eso es importante, no dejar esos cabos sueltos a la hora de tener ese tipo de cosas. Por eso habla de una lluvia de ideas. Bien, la tercera, ya me la ponen por ahí. Me la pone Repetición Carlos. de palabras. Bien, la repetición de palabras. Muy bien. Que la repetición de palabras es importante, también me la pone Carlos por chat, Carlos Vélez. La repetición de palabras es importante no hacerlas. ¿Qué se llama? ¿A qué se le llama cómo se le llama esta repetición de palabras en un texto? Se llama redundar, ¿verdad? Se han escuchado, ¿no? Entonces, no redundar, ¿ok? Con la misma palabra y no abusar de esa palabra constantemente para que no redunde. Normalmente la redundancia se acaba cuando la palabra termina usándose otra vez, pero en otro párrafo. O en el mismo párrafo, pero muy abajo, que ya se haya perdido esa secuencia constante. Dime, John. Algo que también, referente a la lluvia de ideas, ella había dicho de que, como quiera, cuando tengamos la lluvia... Perdón, Johnny, no te escuché al final. No te escuché al final, Johnny. No sé qué. Cuando tengamos la lluvia, hasta cuando tienen la lluvia de ideas hay que escribirlas aparte y ahí después ordenarlas para no tener esa confusión a la hora de que va a presentar el documento. Así es. Porque si las tienes en tu mente, se te pueden olvidar, ¿verdad? Entonces, la típica que uno dice, chutica, me olvidé de tal cosa, hay que volver a ver tal.
Entonces, lo importante siempre es anotar. Es lo que está pasando ahorita. ¿Qué estamos haciendo con los videos? Les digo, anoten. Al anotar, ustedes no se olvidan, pero de seguro si no anotan, y les vuelvo a preguntar, les va a tocar ver el video nuevamente, porque no me acuerdo de todo, ¿sabes qué? No me acuerdo de tal cosa. Pero si anotan, ¿verdad? Esa lluvia de ideas o esas cosas que más le llamaron la atención, pues lo tiene muy claro. Bien, entonces, regresando otra vez, gracias, Johnny, con esta de la repetición de palabras, es justamente el abuso de no redundar. Y también hablaba de sinónimos rebuscados. Muchas veces lo que hacemos es que para no redundar, vemos un sinónimo de esa palabra, que estamos muy acostumbrados al Word, el Word me saca una lista de sinónimos, pero si se han dado cuenta, no todos los sinónimos pegan a veces de acuerdo al texto que uno ha escrito. Ella daba un ejemplo de que por poner la mujer tal cosa, no voy a poner la fémina porque es sinónimo tal cosa, porque la fémina puede ser una palabra como muy, muy fuerte para una mujer, en el sentido, en el mal sentido de la palabra en algunos lugares y en el buen sentido de la palabra en otros lugares. Entonces, obviamente, tengo que saber muy bien cómo escribo, ¿no? Entonces, los sinónimos también, no hay que ver sinónimos rebuscados de poner por poner, sino sinónimos que obviamente vayan acorde al texto y que obviamente sean un poquito universales, por decirlo de alguna manera. Muy bien, ¿cuál es la cuarta? La importancia de las puntuaciones. Perfecto, la puntuación, la gramática, la ortografía, muy bien. Que no tener. ¿Ok? Y yo ahí discrepo un poco, porque las comas y los puntos y comas deben ir donde deben ir. ¿Ok? No es poner por poner, ni tampoco porque es que yo sabes que le quiero poner 20 pausas ¿cómo es? Al párrafo, entonces le meto 20 comas porque me da la gana. ¿Ya? No es lo mismo que poner policías acostados en una calle, cuidado, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener muchísimo cuidado, porque de acuerdo incluso a los cortes que uno le dé a la oración o al texto, se entienden o se sobreentienden las cosas. ¿Ok? Entonces, eso es importantísimo, la cuestión de la gramática, la cuestión de la ortografía. No se lo escucha, profesor. Creo que hablamos de una palabra. Tiene el micrófono silenciado, profe. Profe, tiene el micrófono silenciado. Diferente. Muy bien, entonces, ese tipo de cosas hay que tener cuidado, ¿no? ¿No se me escucha, dicen? ¿Verdad? ¿No se me escucha nada? Hola, hola. No, profe, no le escuchábamos lo que estaba diciendo porque su micrófono estaba apagado. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ahí sí. Sí, no, no sé qué pasó. Disculpen. Ya, les decía yo, sí les veía la cara medio rara. Les decía que hay que tener muy en cuenta las palabras o a veces las letras, ¿verdad? De una palabra, que basta con que cambie una letra de una palabra o una palabra completa para que el significado de un texto o de una oración cambie por completo. Les hablaba sobre el ejemplo que habíamos puesto la semana pasada de cómo decían las camisetas en Argentina, ¿se acuerdan que decíamos remera? Y si le cambiábamos una letra, pues ya la palabra cambiaba completamente y era una palabra grotesca, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Y bien, ¿y cuál es el quinto punto? El quinto tip que pone la chica. La estructura. Bien, a ella ha hablado de una estructura de texto parecida a la de un ensayo, en donde debe haber una introducción, obviamente un cuerpo, en ese cuerpo del manuscrito deben estar algunos tipos de párrafos, puede ser argumentativo, expositivo, y un párrafo al final que sería el párrafo de conclusión. ¿Ok? En este párrafo de conclusión básicamente es justamente lo que habíamos hablado, el concluir, que se entiende sobre el texto, y es más o menos un poco lo que vamos a hacer en el deber. Entonces la estructura debe estar bien llevada en ese sentido. ¿Ok? Porque si no, nos perdemos. La introducción es muy importante para que el lector sepa desde el principio qué es lo que va a ver. ¿Ok? Y la conclusión es muy importante también para recordarle al lector lo que ya leyó. ¿Ok? Entonces ambas son importantes, ¿no? La primera para saber qué va a leer y la última para saber lo que leyó. ¿Ok?
Entonces, en ese sentido, son cosas de redacción. Bien, chicos. Entonces, antes de decirles el deber, por favor, me ponen atención a la lista. Alina Morales. Alanis Mera. Dígame, profesor. Presente. Presente. Diego Andrango. Andrés Mendoza. Presente. Angie Palma. Presente. Gabriela Arteaga. Presente. Carlos Vélez. Presente, profesor. Carlos Jalil. Presente. Cristian Hernández. Presente. Cristina Avellano. Presente. Denis Mieles. Presente. Esteban Santos. José. Presente. Esther Bermeo. Fernando Macías. Fernando Santos. Presente. Fiorella Álava. Presente. Gabriel Rey. Presente. Jan Suárez. Yanela Zambrano. Presente. Jami Paredes. Presente. Jennifer Cedeño. Presente. Johnny Luna. Presente. Jocelyn Rosero. Juliana Farfán. Presente. Camila Andrade. Presente. Kevin Amaya. Presente. Kevin Solórzano. Kevin Fonseca. Presente. Kimberly Candela. Presente. Kimi Rodas. Presente. Leonora Arechúa. Presente. Lía Mendoza. Presente. Luigi San Andrés. María Ángel Durán. Presente. María Belén Lor. Presente. María Doménica Intriago. Presente. Marlene Gómez. Presente. Mateo Villacreces. Presente. Mateo Valareso. Noelia Bravo. Presente. Elías Sleiman. Pamela Cruz. Presente. Pedro Zambrano. Presente. Ricardo Santos. Presente. Orley Cedeño. Sofía Villavicencio. Presente. Solange Delgado. Presente. Stalin Sancán. Presente. Terry Caizaguano. Presente. Víctor Quirós. Presente. Yelisa Kul. Presente. Soy La Vera. Bien, chicos, para la próxima semana, ¿qué vamos a hacer? Pongan mucha atención, de manera individual, por favor. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Voy a poner yo un archivo relacionado con un tema que va a ser de la Segunda Guerra Mundial. Incluso lo voy a poner ahí. Es un archivo que más o menos tiene unas 15 o 16 páginas. Y ustedes van a convertir ese archivo en 2 páginas. ¿Ok? En 2 páginas. No menos de 2, no más de 2. ¿Ok? Es decir, debe tener un párrafo introductorio, debe tener algunos párrafos relacionados con argumentativo, descriptivo, ya depende de ustedes, y al final debe haber un párrafo de conclusión. ¿Ok? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es leer ese archivo, ver las cosas más importantes, lo que no se pasen las cosas más importantes, las que pueden resumir, y hacen su resumen, que es el que van a subir, de manera individual. Yo igual voy a poner las especificaciones en la plataforma. Y obviamente el archivo va a estar subido en la parte de materiales de estudio.
¿ok? Por favor, no coger, copiar y pegar párrafos y armar, porque ahí se da uno cuenta rapidito que no hay un orden, ¿ok? Rapidito uno se da cuenta que no hay un orden. Básicamente les va a tocar parafrasear, ver esa lluvia de ideas, cojan los tips que hemos visto y eso les va a ayudar a ustedes muchísimo para decir, ¿sabe qué? Estas 16 páginas sí las puedo resumir en 2 páginas, ¿ok? Al menos y ver lo más importante sin perder el hilo conductor. Por favor, empezando por el título, cuidado, se olvidan de poner el título del archivo, que es el que está puesto obviamente. Ya, ese no va a cambiar. ¿Ok? Entonces, eso chicos, para la próxima semana de manera individual va a estar en la plataforma, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta relacionada con eso. Si no la hay, nos vemos la próxima semana. Un gusto haberlos visto. Cuídense, que pasen bien.